Muy bien. Entonces les comentaba que vamos a ver en este punto algunos aspectos relacionados con detectar riesgos toxicológicos en distintos ámbitos laborales, por eso el título de la presentación, riesgo toxicológico en el mundo laboral. Hay una gran variedad de actividades laborales donde uno podría hacer una mirada general sobre los aspectos toxicológicos y saber qué tipo de sustancias se están manejando para tener entonces una idea general de incluso cuáles son los equipos de protección que hay que utilizar y otra serie de cuestiones relacionadas con el punto de vista higiénico sanitario. Podemos tener entonces el mundo de las artes gráficas, podemos encontrar una gran variedad de posibilidades, desde el uso cada vez menos empleado en el plomo en las imprentas, que puede presentar algunos riesgos de importancia, como es la presencia del saturnismo. Evidentemente, este tipo de actividad cada vez menos en boga y se están utilizando otros medios de impresión a través de distintos tipos de materiales y de impresoras que ya sustituyen a este sistema de impresión con los tipos hechos de plomo. Podemos tener otros problemas toxicológicos, desde alteraciones cutáneas debido al uso de distintos solventes que se utilizan en esta industria, alteraciones neurológicas con solventes orgánicos y alteraciones hepáticas con el uso de solventes orgánicos. Ya vamos haciendo una descripción general de los distintos tipos de inconvenientes que tiene cada una de las actividades y algunos tipos de sustancias que utilizan y los problemas que en general producen. Dermatitis, entonces hay una inflamación de la dermis, que es muy común también en este tipo de actividad, como muchas otras. Alteraciones hematológicas, debido, por ejemplo, al uso de benceno, alteraciones respiratorias, que pueden producir neumonitis química, alteraciones renales con disolventes orgánicos, alteraciones cardiovasculares, pueden haber agentes cancerígenos que se pueden utilizar como sales de cromo, benceno, etc. Vemos entonces que las posibilidades de uso es muy grande, de distintas sustancias en cada ambiente de trabajo. Entonces siempre lo mejor es en cada ambiente de trabajo hacer un listado de los distintos tipos de sustancias químicas, armarse de la hoja de seguridad y de esa hoja de seguridad ver cuáles son los riesgos toxicológicos. Y analizar, por supuesto, también qué hacer en el caso de una emergencia, qué hacer, qué tipos de equipo de protección personal hay que utilizar y siempre tener hechas las mediciones correspondientes del agente contaminante en el medio ambiente que se están utilizando. La industria de la papelera, y la fabricación del papel, también hay numerosos agentes químicos que intervienen, dado que hay tratamientos químicos para obtener la pulpa de papel, el satinado, que se utiliza también sobre el papel, agentes de blanqueo, básicamente el cloro, y también la presencia de algunos colorantes y blanqueadores ópticos que se agregan al papel para lograr un mayor grado de blancura. En algunos casos también el grado de herbicidas para evitar el deterioro del papel por acción de bacterias. En la industria de la cerámica tenemos una gran cantidad de productos que se utilizan, básicamente derivados de arcillas en general, con la aplicación de fijación a través del calor, y tenemos entonces distintos tipos de riesgos específicos en este tipo de industria. Tenemos las derivadas de los componentes de la arcilla, los componentes del barniz que pueden utilizarse
para la terminación del producto y la emisión que pueda haber en los hornos de cocción. Ahí tenemos una lista entonces. Podemos tener dentro de los materiales que se utilizan asbesto o amianto, caolín, carbonato de bario, talco, cobalto, cobre, etc. Ya tenemos una gran cantidad de productos y todos ellos van a presentar ciertas manifestaciones clínicas cuando somos expuestos a estas sustancias. O sea, básicamente estamos viendo gran cantidad de productos que pueden estar dispersos en el medio ambiente laboral, a lo cual va a requerir el uso seguramente de barbijos o el uso de sistemas ingenieriles para producir una reducción del contaminante, aumentando el número haciendo un aumento del venteo en el lugar de trabajo. Fíjense que la gran cantidad producen realmente todos problemas neumoconióticos. La industria del vidrio, por otra parte, también sabemos que el vidrio es una mezcla de sílices, silicatos en mayor grado. Se le da ciertas características propias con un líquido, con un producto que podría ser un mix entre líquido y amorfo, líquido y sólido, por la naturaleza que tiene este material. Y tiene básicamente el componente más importante, que es sílice cristalina, y muchísimos agregados para conformar distintos grados de resistencia, distintos colores, ¿sí? Y distintos usos que puede tener el vidrio en distintos tipos de industria, donde se pueden agregar desde ácido bórico, dióxido de manganeso, compuestos de arsénico, compuestos del uranio, derivados del níquel como óxidos de níquel, de antimonio, de cobre, etc. Veo entonces también una gran variedad de productos y un producto más importante que es la materia prima fundamental, la sílice cristalina, que va a producir entonces la famosa silicosis. Entonces, como dije, el principal riesgo toxicológico de esta industria es la fabricación del vidrio, tanto en la preparación de la materia prima, en el grabado, si se utiliza el chorro de arena, y en la preparación de los hornos de fusión por la presencia del material refractario. Ya tenemos un riesgo toxicológico importante, estamos hablando de una enfermedad bastante importante que es la silicosis. Para lograr a veces formas y dibujos y ornamentos sobre la superficie del vidrio, se utiliza ácido fluorhídrico, el cual puede producir quemaduras, generar problemas de edema de pulmón, produce hipocalemia porque tiene la particularidad de abstraer calcio, produciendo entonces problemas de conducción nerviosa cardíaca por la falta de calcio. También el agregado de algunos vidrios de plomo o arsénico generan problemas como el saturnismo o el arsenicismo de tipo crónico. Y también algunos otros metales que pueden producir también intoxicaciones en distintos tipos por el uso de distintos tipos de metales. Vamos a pasar al siguiente. Y de la emisión de los hornos, bueno, básicamente la presencia de monóxido de carbono, derivados del barniz que se utiliza en la superficie de algunos materiales, aceites minerales para la lubricación de máquinas, perforación de tabique nasal y cáncer de pulmón para algunos compuestos que tienen ya debida identificación como carcinógenos humanos. Los que están marcados ahí abajo, en el último renglón, entre paréntesis, todos esos compuestos, arsénico, cadmio, cromo, níquel, hidrocarburos policíclicos, son todos compuestos químicos de marcada y reconocida actividad carcinogénica en el hombre, con categoría 1 para la Agencia de Investigación del Cáncer. Podemos también analizar
riesgos de tipo hospitalario, siempre desde el punto de vista químico, desde los anestésicos de distintos tipos, como los primeros que se utilizaron, evidentemente históricos, éter dietílico, óxido nitroso, cloroformo, y después empezaron a introducirse otros compuestos, como el protóxido de nitrógeno, el alotano, el enfluorano, entre otros. O sea, los anestésicos como sustancia química, su riesgo está, pero en un acto de manejo ya especializado por profesionales dentro del área de la anestesiología. Quizás no tanto como una sustancia que se utilice en forma más común, como podría ser dentro de una industria. Como esterilizantes químicos podemos tener óxido de etileno, ¿sí? Y el formaldehído. Y el óxido de etileno, un gran irritante de la piel y de las mucosas, puede producir distintos tipos de inconvenientes, hasta tiene incidencia de leucemias, entre otros. Y el formaldehído, básicamente relacionado con una mayor incidencia de cáncer de pulmón, antes de la clasificación de este tipo de material, que había dentro de la estructura de ser una sustancia potencialmente carcinógena en el humano, y a partir del año 2011 se ha demostrado que el formaldehído es una sustancia carcinogénica demostrada en uno y pasa a ser entonces categoría 1 por afectar el sistema respiratorio superior. Dentro de los riesgos hospitalarios, los agentes citostáticos, que son fármacos que se utilizan para inhibir el crecimiento de ciertos tipos de tumores. Por eso ahí vemos para inhibir el crecimiento desordenado de células, que altera la división celular y destruye las células, se multiplican rápidamente. Esos agentes citostáticos, como la ciclofosfamida, el busulfán, el tiotepa, pueden ocasionar leucemia a su vez y ser causantes de agentes de distintos tipos de cánceres. Y también, pasándose a otro extremo con compuestos inorgánicos como el mercurio, la exposición a vapores en trabajadores del ámbito hospitalario pueden inhalar vapores de mercurio derramados al manipular termómetros y otros aparatos de precisión que lo tengan. Antes estaba el manómetro, ¿sí?, para tomar la presión arterial a base de mercurio también. Por lo tanto, recordemos que hay una resolución ministerial de salud de la nación que prohíbe los termómetros a base de mercurio y de tensiómetros a base de mercurio. El mercurio tiene el problema que cuando está dentro del aparato no hay ningún problema. El tema es cuando se cae, se rompe, y esto hace que sea muy difícil levantar el mercurio del piso, porque realmente si el piso no es absolutamente liso y tiene algún intersticio, puede el mercurio fugarse por ahí, y a lo largo del tiempo el mercurio lentamente se va evaporando y se inhala, y el vapor de mercurio inhalado produce un riesgo toxicológico de importancia. Por eso, la prohibición del uso de este compuesto en estos aparatos y entonces el reemplazo por otros tipos de equipos que son generalmente de tipo digital. Recordemos también que el mercurio puede ser ingerido. La ingesta del mercurio es absolutamente atóxico, o sea, no genera ningún problema de toxicidad. Otras sustancias que se pueden utilizar como riesgo hospitalario, ya quizá relacionado con intervenciones determinadas, como por ejemplo el metacrilato de metilo para prótesis, pero el metacrilato de metilo es irritante de la piel, es neurotóxico, y disolventes que se pueden utilizar en el ámbito hospitalario como el tolueno y el xileno, que se pueden emplear dentro del área de anatomía patológica, al igual que el formaldehído que mencionábamos anteriormente. Los servicios dentro del laboratorio,
como anatomía patológica de un hospital, microbiología, toxicología, hematología y otros servicios hospitalarios, pueden tener distintos tipos de sustancias que pueden entonces ejercer sobre el trabajador acciones negativas y generar un riesgo toxicológico de importancia. Las pinturas y barnices es otro mundo, también muy importante a tener en cuenta, y básicamente entendamos que una pintura es un material líquido o pastoso, donde tenemos materia sólida, que son los pigmentos que le van a dar el color, en una preparación tal que tendrá un vehículo, un disolvente, plastificante y secante para que cuando el producto esté aplicado y seco, cumpla con la función al cual fue destinado. Los barnices son semejantes a las pinturas, pero en general son transparentes, podrá tener un color por agregado y con un efecto final brillante, o bien podrá ser satinado o semimate. Y ahí podemos tener que en el riesgo toxicológico del mundo de la pintura y los barnices, quizá uno de los puntos más cruciales es la molienda de los pigmentos constituyentes y la dispersión en el vehículo con la adición de solventes, plastificantes y secantes. Algunos procesos requieren temperaturas con el agregado de barnices oleoresinosos, con etapas que quizás tiene 320 grados, donde puede haber una emisión de estos compuestos al medio ambiente, pero en muchos casos, en el resto de los casos, las temperaturas de trabajo son mucho más bajas que las mencionadas recientemente. Entonces, dentro de la industria de riesgo de la industria de pintura y de barnices, podemos tener dermatitis de contacto, alteraciones respiratorias, alteraciones neurológicas, con algunos compuestos como el manganeso, el plomo, el mercurio, y alteraciones digestivas o hepáticas o renales con algunos solventes y pigmentos que se pueden utilizar en esta industria tan particular. Alteraciones hematológicas, plomo, benceno, aminas aromáticas, perforación de tabique nasal en el cromo hexavalente, neoplasia, decía algún tipo de cáncer por pigmentos del cromo, el amianto, aminas aromáticas y colorantes azoicos que pueden dar lugar a cáncer de vejiga. La industria de los curtidos y la peletería también tiene el objeto de transformar las pieles en un producto que sea resistente y que no se pudra. Y tiene una elaboración de distintos usos, luego la fabricación de ropa, prenda de vestir, marroquinería, calzado, pieles, etc. Las etapas es la recepción de la piel, se curte luego, hay un proceso de distinto tipo que requiere entonces el descarne, también sacar los restos de carne que puede tener la superficie de la piel, con lo cual entonces se consigue un acabado muy particular. O sea, tiene distintas etapas, realmente la pelambre, que es para quitar, para uno de los primeros procesos que se utiliza sulfuro de sodio, tiene toda una serie de etapas y después con curtidos para ese proceso de imputrefactibilidad que se le da a través de las sales de cromo y algunos componentes orgánicos, reemplazando al cromo que tiene su característica de ser carcinogénico. O sea que hay un curtido con presencia de compuestos minerales, básicamente a base de cromo, compuestos de curtido vegetal con corteza de árboles o distintos tipos de maderas y de raíces, para utilizar lo que se llama los taninos. Entonces, hay distintos tipos de productos, ahí pueden ver una lista bastante amplia para que después ustedes tengan ahí. Entonces, los riesgos toxicológicos en la industria del curtido y la peletería pueden ser desde
desde el almacenamiento, el uso de sustancias para control de plagas, el uso de agentes desinfectantes como el formaldehído o el cloruro mercúrico o el acetato de fenilmercurio, en operaciones de remojo con aminas alifáticas, durante el pelambre, que es quitar el pelo de la superficie de las pieles, que es el sulfuro de sodio, sulfuro arsenioso, entre otros componentes. Y la industria las enfermedades de este tipo de industria, básicamente entra por dermatitis de contacto, alteraciones respiratorias y neoplasia por algunos compuestos que tienen características carcinogénicas. La soldadura tiene también un mundo particular, que es donde vamos a juntar piezas o partes de una pieza, y la soldadura se puede hacer entre un metal diferente con un punto de fusión más bajo, que es una soldadura heterogénea, o con un metal idéntico o sin aporte de metal, que es la soldadura autógena u homogénea. Entonces, las dos posibilidades son pasibles de ser observadas. La soldadura heterogénea puede tener plomo, que puede causar problemas de saturnismo. Todo dependerá del tipo de material que se utilice para la soldadura. La soldadura autógena u homogénea, soldadura con arco eléctrico, puede liberar gases y humos. Puede liberar monóxido de carbono, ozono, humos de hierro, aleaciones de plomo, níquel, y son muchos compuestos que van a depender de cuáles son entonces los que se van a utilizar, produciendo distintos tipos de inconvenientes sobre la salud. Fíjense que algunos electrodos podrán tener hasta derivados, pueden tener pequeñas cantidades de torio, que es un compuesto radiactivo, y emitir y liberar humos de tipo radiactivo. Pueden tener presencia de cromo y níquel, siendo compuestos estos carcinogénicos. Vamos a ir a la siguiente. O sea, los riesgos toxicológicos, puede haber compuestos de cromo, de níquel, de zinc, entre otros, para la industria de la galvanoplastía, por ejemplo, que la pasé por alto. Vamos a ir ahora a la industria de la madera. La madera puede tener inconvenientes de exposición a sustancias químicas durante la protección, que se utiliza para el tronco sin descortezar, pentaclorofenol, productos de blanqueado, protección de madera de obra como la creosota, naftalenos, disolvente y diluyente a base de hidrocarburos alifáticos, pigmentos y colorantes, entre otros. El acabado de la madera, tanto en el pulido, el pintado como el encerado, con riesgos específicos en cada operación. Los riesgos toxicológicos, entonces, en esta industria podrán tocar dermatitis de contacto, alteraciones respiratorias, conjuntivitis, acción carcinogénica de algunos compuestos, como algunos que los están mencionando ahí en la diapositiva. La conservación de la madera, sales arsenicales de cromo, de níquel, creosota, que pueden producir distintos tipos de sustancias de características carcinogénicas. Y durante la manipulación de la madera y el manejo de la madera en carpintería, generar otros tipos de inconvenientes como riesgos por polvos. Entonces, básicamente, como conclusión, uno podría decir que conocer los procesos es fundamental para saber qué proceso se lleva a cabo, qué materiales se emplean a efectos de evitar, por supuesto, los riesgos toxicológicos. Debemos analizar las vías de entrada, conocer la biotransformación de los compuestos, cuáles son los indicadores biológicos de exposición más importantes para el compuesto que se utilice y los potenciales metabolitos, y el control ambiental para saber entonces cuáles son las concentraciones máximas permitidas en el ambiente de trabajo.
para el hombre de seguridad con los valores de referencia apropiados. Y por supuesto, ustedes saben que las tareas de capacitación va a permitir entonces la optimización de los equipos de protección personal y evitar exposiciones innecesarias. Y el hombre debe conocer en esa tarea de capacitación siempre, y también quien entra nuevo, leer y estar al tanto de las hojas de seguridad. Bien, quería saber si hay alguna pregunta. Estamos ya casi terminando. Vamos entonces a sacar acá. Ahí está. Bueno, preguntas que tengan entonces de esto. Quería entonces hacer un panorama así general de riesgo toxicológico. Evidentemente se tocaron algunas de las industrias porque en realidad tenemos muchísimas industrias para considerar. Bueno, si no hay pregunta, entonces ya vamos a dejar por hoy acá. Y estamos teniendo, creo que la próxima clase, el jueves para los que cursan saneamiento ambiental a las 18 horas. Bueno, nos estamos viendo entonces. Vázquez, no entiendo la pregunta. Dice, de esto nada, solamente el tema de los TP. Sí, ¿cuál es la pregunta? De la guía que tenía una pregunta, ya le contesté el mail hace un rato. Bueno, muy bien. No, de nada. Vázquez, ¿cuál sería la pregunta concreta? Ah, perfecto, el nuevo término de entrega. Lo antes posible, pues yo estoy entregando notas. Hoy es 6. Traten de enviarlo entre hoy y mañana. Sí, una vez que ustedes, algunos que tienen que rehacer el trabajo práctico, una vez que está todo hecho, yo ya después le doy la devolución. En todo caso, se las cuelgo, cuando está todo, se lo cuelgo en ¿se llama? En el campus. Sí, sí, en muchos casos yo fui recibiendo el trabajo práctico y lo que fui poniendo era que eh, le fui poniendo recibido y después yo en mi Excel fui poniendo la nota y yo la fui mandando al instituto. Después yo les paso las notas. Pero si dice solamente recibido y no hay nada más, quiere decir que está bien. En general, cuando hay alguna observación para rehacer o que está flojo el trabajo, yo generalmente lo menciono. Acá preguntan dónde conseguir información de cómo medir un elemento químico, el ambiente, aire, etcétera. Bueno, hay, si uno lo quiere hacer desde el punto de vista laboral, están las normas NIOSH, se escriben NIOSH, y ahí pueden encontrar un set enorme de... ahí están las normas NIOSH. Entonces ahí le dice que, por ejemplo, uno tiene que medir distintos tipos de contaminantes ambientales, qué tipo de elemento captador hace falta, qué tipo de bomba, el caudal de la bomba, el tiempo de muestreo, el tipo de análisis a medir, perdón, el tipo de análisis a aplicar, etcétera. Le da absolutamente todo. Si no lo llegan a encontrar, me avisan, me mandan un mail. En todo caso, en la clase que viene les refiero bien un poquito esto de las normas NALIO. Yo me lo voy a marcar, así para la próxima clase les preparo digamos, una visita guiada al sitio para que vean. Esto para la próxima. Si les parece bien, ¿no? Bueno, nos estamos viendo, entonces si no hay otra pregunta, ya queda un minutito y ya está cortándose. Mañana seguramente les paso el link para la charla del jueves de saneamiento ambiental. Les agradezco mucho, ¿eh? Cuídense, gracias. Queda menos de un minuto y se corta. Hasta luego.
Hola Carlos, tengo una consulta. El apellido de Marcela, la contadora, ¿es Marcela Castro? Hola Aquiles, sí, sí, Marcela Castro. Si necesitas el contacto, avísame y te lo mando.